decía, jóvenes, y hablábamos de los problemas a nivel vesicular. Entonces, el dolor de la vesícula. El dolor de la vesícula es un dolor entonces que se localiza ¿dónde? En el hipocondrio derecho. Estamos hablando de lo clásico, en el hipocondrio derecho. Lo segundo es un dolor tipo cólico, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, el páncreas duele diferente, el hígado duele diferente. Y a mí me duele la zona del hipocondrio derecho, puede ser vesícula o puede ser hígado, ¿de acuerdo? Pero si es cólico, eso no es hígado, eso debe ser vesícula. Muy bien. ¿Tiene irradiación? Sí, tiene irradiación. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es lo clásico de la irradiación del dolor de la vesícula? Generalmente se va hacia la parte posterior y se va hacia la zona del omóplato, ¿de acuerdo? Esa es la irradiación clásica. Entonces los pacientes refieren que el dolor se me va hacia atrás, se me viene hacia el hombro, del lado derecho. No es la irradiación que hemos dicho de quién, del páncreas. Entonces, pequeños detalles nos permiten diferenciar, ¿no? La intensidad y en general para cualquier tipo de dolor puede ser muy variable, ¿no es cierto? Muy variable. Y hay pacientes pues que el dolor es tan intenso que evidentemente, y más si está acompañado de algún problema infeccioso, probablemente necesite tomar alguna conducta, ¿no? Ya saben, ¿qué cosa desencadena el dolor en un paciente? El dolor vesicular, un paciente que tiene un problema a nivel de la vesícula. Usualmente, ¿qué cosa? Una comida grasa, ¿no es cierto? Una comida grasa es lo que desencadena. Y generalmente, ¿con qué lo alivian? Bueno, pues evitando este tipo de comidas o el uso de antiespasmódicos. Acá sí se usa antiespasmódicos, ¿no es cierto? A diferencia del páncreas, porque el páncreas, como hemos dicho, usualmente no mejoran con antiespasmódicos. Hay que usar analgésicos, ¿de acuerdo? Entonces, ven, esos pequeños detalles nos permiten diferenciar, digamos, una patología de dolor. Y ahí está lo que ustedes están viendo, lo que más o menos referimos, ¿no? Esta es la zona del dolor vesicular y esta es la irradiación clásica, ¿no? Hacia la parte posterior del hombro del lado derecho, ¿no? Las náuseas y vómitos en el contexto de los pacientes que tienen problema vesicular generalmente también son, en la mayoría de las veces, por un mecanismo reflejo, ¿de acuerdo? Un mecanismo reflejo. La ictericia en los pacientes que tienen algún problema en la vesícula. Si fuera solamente limitado a la vesícula, no debería haber ictericia, no es lo usual, ¿no es cierto? Hay veces pueden haber situaciones cuando, por ejemplo, un cálculo se enclava en la parte distal del cístico, en la desembocadura del cístico, ¿no es cierto? Y produce, ¿qué cosa? Una obstrucción, un edema a ese nivel, y eso puede dar ictericia. Eso es lo que se llama el famoso síndrome de Milice, ¿de acuerdo? Milice, que no es usual, no es frecuente de ver. Más frecuente de ver es cuando un cálculo, ¿no es cierto?, pasa ¿dónde? Pasa hacia el colédoco y se queda de repente en la parte distal, ¿no es cierto?, en la parte distal del colédoco, en la desembocadura, en la ampolla de Vater, y eso sí puede dar una ictericia de tipo obstructiva, ¿de acuerdo? Es importante ver, ¿no es cierto?, es importante las ictericias, evaluar las ictericias en el paciente, ¿no? Si alguien me dice, un paciente está amarillo, está hecho un patito, ¿eso parece una ictericia hemolítica? No. ¿De acuerdo? No. Porque las ictericias hemolíticas no es usual que den tanta, ¿no? Que el paciente se ponga tan amarillo, ¿no es cierto? Es un amarillo, pero es un amarillo medio pálido, ¿no es cierto? Pero no es que alguien se ponga patito, ¿no es cierto? Si alguien tiene una ictericia y está oscuro, más bien negro, no, digamos, está en la coloración de la piel es oscura. ¿Eso es qué cosa? ¿De un problema vesicular? No, eso es un problema más bien de una obstrucción crónica de la vía biliar. O sea, es importante mirar, ¿no es cierto?, el tipo de ictericia. Si alguien tiene una ictericia y está en una ictericia pero media verdosa, ¿eso lo da la hepatitis viral? No, no es usual, ¿de acuerdo? Eso lo da más bien de repente, ¿qué cosa? Un paciente que tiene una neoplasia de la vez que tiene una ictericia crónica. Entonces,
es importante valorar, ¿no es cierto?, las características de la ictericia, ¿no? Así como valoramos igual las características de un vómito, igual, en forma idéntica, podemos valorar la ictericia y más o menos predecir frente a qué cosa estamos, ¿no? Entonces, cuando alguien dice una ictericia mecánica, una ictericia pura, entonces yo digo, esto no será de repente un compromiso no de la vesícula, sino de las vías biliares, una cirrosis biliar, digamos, ¿no es cierto?, una estrechez de los conductos de la vía biliar. Entonces, en ese sentido, tienen que valorar ustedes cuál es el tipo de ictericia que tiene el paciente. El prurito, una vez más, generalmente se ven en los procesos crónicos, obstructivos crónicos, ¿de acuerdo? Por eso yo le decía hace un momento, un paciente con hepatitis, rara vez, una hepatitis aguda, ¿no? Ahorita en el servicio tenemos, ¿no? ¿Han visto lo que están votando ahorita conmigo? Tenemos un paciente con una hepatitis, todavía no tenemos el diagnóstico, pero parece una hepatitis viral. Y su manifestación clínica no ha sido prurito, ¿no es cierto? No es lo usual. Una vez más, en medicina todo es relativo. ¿Hay hepatitis agudas con componente colestásico y dan prurito? Sí. Por ejemplo, la hepatitis C, ¿no? La hepatitis C, ¿no? Que por ahí ya se ven algunos casos de nuestro país. Entonces, pueden dar un componente colestásico y dar un poco de prurito. Pero entonces tengan la idea de que cuando alguien tiene ictericia y tiene prurito, eso más parece un problema colestásico, ¿de acuerdo? En cierto grado de distribución. ¿Qué más tenemos entonces en el contexto de los pacientes que tienen problemas en el páncreas? La dispepsia, ¿no? Entonces, no se olviden, la dispepsia no es exclusiva de los problemas vesiculares, ¿cierto? La dispepsia puede ser estómago, la dispepsia puede ser páncreas, puede ser duodeno o puede ser, digamos, vesícula vía biliar. Y hay que saber interrogar al paciente, ¿no es cierto? Porque algunos dicen dispepsia, pero el paciente no entiende ni qué cosa es dispepsia, ¿de acuerdo? Entonces hay que ponerse en el lugar del paciente. ¿Y ustedes qué le dicen? Si cuando come usted de repente alguna comida grasa, cuando come huevo, cuando come palta, sienten qué cosa, que se distiende, que se hincha, entre comillas, ¿de acuerdo? Que tiene eructos, etc. Eso es la forma de poder ustedes interrogar al paciente, ¿de acuerdo? ¿Ah? Tienen que ponerse una vez más en términos sencillos, que el paciente entienda lo que ustedes le quieren decir, ¿ah? Por si acaso. Y eso se ve en los problemas biliares, por supuesto. Es bastante frecuente, ¿de acuerdo? Pero no es exclusivo. La fiebre como parte de una persona que tiene un problema vesicular o de las vías biliares, generalmente se ven en los procesos agudos y sobre todo cuando hay, digamos, alguna infección sobreagregada, ¿no? Y ahorita vamos a ver. Síntomas generales, malestar, hiporexia, baja de peso. Bueno, ya hablamos de repente, si la baja de peso es muy importante, si es una persona mayor, cuidado a descartar la posibilidad ya no de algo benigno, sino de repente alguna neoplasia, ¿no? de las vías biliares o en todo caso inclusive de la vesícula. En el examen físico, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Normalmente la vesícula no se palpa, ¿de acuerdo? Ni las vías biliares, ustedes no las palpan, ¿no? En algunas situaciones, ya hemos dicho, sí pueden palparlas, ¿no es cierto? Acabamos de decir, ¿cómo se llama ese síndrome? Eso, el síndrome de Courvoisier-Terrier sí puede palparse la vesícula, ¿no? Y una vez más, ¿qué tiene que ser la vesícula? Sana. No, y usualmente es una vesícula que ustedes palpan y que no duele. Y para que se haya distendido en esa magnitud, tiene que ser una vesícula sana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la paciente que tiene litiasis crónica, que tiene esclerosis de la vesícula, esos no van a tener Courvoisier-Terrier. Entonces, en algunas ocasiones se puede palpar, por supuesto, por supuesto. Bueno, en el examen clínico, la infección, bueno, fase dolorosa, dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo de la intensidad del dolor, la ictericia, no se olviden de mirar la piel, ¿de acuerdo? Rascado, huellas, signos indirectos de que estamos frente a un problema obstructivo. Los signos de deshidratación, bueno, dependiendo pues si el paciente está con un cuadro agudo, ¿no es cierto?
y ha estado con náuseas, con vómitos, no está comiendo bien, pueden evidenciar ustedes signos de deshidratación. A propósito, ¿cómo evalúan deshidratación? A ver, Signo de pliegue. ¿Ah? ¿Quiénes les han enseñado? Funciones vitales, taquicardia. Lo primero, muy bien, no se olviden, lo primero de un paciente con deshidratación es evaluar funciones vitales. ¿De acuerdo? Lo primero es eso. O sea, un paciente que está deshidratado, lógico, debería estar un poco hipotenso, debería estar un poco taquicárdico, debería estar, cosas que no se dan cuenta hay veces, un poquito taquineico, ¿no es cierto? Y después viene todo, ¿no es cierto? Sus ojos hundidos, su boca seca, ¿no? Etcétera, etcétera, que le han enseñado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ah? Entonces, evaluar signos de deshidratación, ¿no? Evaluar, digamos, el estado consultivo del paciente, ¿no? Si se palpa la vesícula, determinar alguna de las características que pudieran ser. El signo de Murphy, ¿no? El signo de Murphy en los cuadros agudos, ¿no es cierto? Va a ser positivo. Acabamos de decir el signo de Kuroshita Riel. ¿Cómo es el signo de Murphy? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No es cierto? De repente acá está más, ahí está, este es el clásico signo de Murphy, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, ¿qué cosa? Cuando el paciente toma aire, ya saben, desciende ¿qué cosa? El hígado, ¿no es cierto? Desciende la vesícula, ¿no? Cuando el paciente inspira, ¿no es cierto? Desciende. Y entonces ustedes, en la zona del hipocondrio derecho, van al alcance, ¿no es cierto?, de la vesícula. Y el paciente se le va a quedar en la mitad porque le va a decir, ¿no es cierto? Probablemente, ¿no? Entonces, sumado a todo el cuadro clínico, ustedes pueden decir, eso corresponde a un signo de Murphy positivo. ¿De acuerdo? ¿Ah? Es una de las cosas características, ¿no? Finalmente, ¿por qué síndrome puede venir un paciente que tiene un problema en la vesícula y en las vías biliares? Por un cuadro doloroso abdominal, ¿no es cierto? Un cuadro de dolor abdominal. Puede venir por un síndrome ictérico obstructivo, acabamos de decir, ¿no? Un problema de repente de alguna litiasis, por un síndrome tumoral, una masa palpable. ¿Cuál sería la historia clínica clásica de un paciente, por ejemplo, de alguien que tiene una neoplasia de vesícula? Igual adulto mayor. Generalmente es un adulto mayor, hombre o mujer. Mujer. Mujer, porque la neoplasia de vesícula es más frecuente en mujer, con historia crónica de dolor. ¿Dónde va a ser el dolor? Hipocondrio. En el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Y de repente lo que van a tener, ¿no? Dependiendo, porque sí, la cáncer de la vesícula logran palparse la vesícula, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso lo diferencia, por ejemplo, de lo que hemos dicho de páncreas, ¿no es cierto? Muy bien, síndrome tumoral, síndrome febril, dependiendo, como les digo, si hay un cuadro infeccioso. Digamos que desde el punto de vista vesicular hay tres cosas clásicas que pueden ustedes tener en cuenta, ¿de acuerdo? Una cosa es el cólico biliar. El cólico biliar es un paciente que tiene solamente dolor con las características que hemos señalado. En hipocondrio derecho, ¿de acuerdo? Cólico, con la irradiación hacia atrás, hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia el hombro derecho. Cuando planteamos la posibilidad de que ese paciente tenga una colecistitis aguda, cuando tiene esas características del dolor, pero además se acompaña de repente de un cuadro febril, y si le hacemos un análisis de sangre, de repente encontramos ¿qué cosa? Un hemograma con aumento de leucocitos y de repente con debilitación isquial. O sea, si yo tengo una historia de esta, de que parece vesícula con fiebre y leucocitosis, estamos frente a un paciente que de repente está en una colecistitis aguda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por supuesto, en toda colecistitis aguda, tomarle muestra de sangre, siempre para cultivo, y probablemente ponerle antibióticos, ¿no? Y ver si es o no, en qué momento podría ser de necesidad quirúrgica, en qué momento podría operar. Y la otra forma, que esta es muy frecuente, con la que puedan venir, son los cuadros de colangitis. Y aquí es donde se describe la clásica triada de Charcot, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Las mismas características del dolor, pero un paciente que está con fiebre e ictericia, ¿no es cierto? Y probablemente también en la colangitis vamos a encontrar ¿qué cosa?
¿qué cosa? Leucocitosis, ¿no es cierto? Porque hay un problema infeccioso del pulmón. Entonces, ¿en qué se diferencia la colangitis de la colecistitis nada más? Se diferencia en la ictericia, ¿no es cierto? Entonces, esta es la famosa triada de Charcot, ¿de acuerdo? Entonces, los pacientes vienen como cólico vesicular, como colecistitis o como colangitis, lo más frecuente, ¿de acuerdo? Lo más frecuente, ¿no? Yo creo que si ustedes fijan eso, van a tener una idea del, digamos, la gran mayoría de los pacientes que tienen problemas a nivel vesicular. Síndrome de obstrucción crónica, entonces no se olviden prurito, un dato, ¿no?, importante, prurito, ¿no? Cambios en la coloración de la piel, ¿no?, sobre todo en esos problemas obstructivos crónicos como son las cirrosis biliar primarias, ¿de acuerdo? O algunas secundarias que son a enfermedades autoinmunes. Los pacientes pueden tomar una coloración medio oscura, ¿no? Entonces, no se olviden de ese dato del prurito. Finalmente, para ir terminando, ¿qué tenemos para evaluación de la patología de las vías biliares, de las vesículas, ¿no? Hay muchas que de repente ya no se utilizan, ¿no? El doctor Jara acá no me pueda dejar mentir que él debe haber visto muchas colecistografías, ¿no? Algo que ya ahora es historia porque ya no se usa, ya no se hace, ¿no? Pero por ahí le voy a mostrar una al doctor para que recuerde de repente unos cálculos de la vesícula. La radiografía simple de abdomen, en algunos casos pueden tener algunos hallazgos, pero digamos, ¿qué es lo que más usamos ahora para evaluar las patologías de la vesícula y de las vías biliares? Usamos la ecografía, con la tomografía abdominal, en algunos casos, yo diría que no tanto, pero la resonancia, pero básicamente estas dos. Y ahí vemos algunos estudios, sobre todo para manejo y para, digamos, a veces también diagnóstico, como son estos procedimientos invasivos, ¿no? Vamos a ver, esto ya no es la parte, digamos, esta es la parte complementaria para que ustedes tengan una idea general. Acá está una colecistografía oral, donde ustedes miren, ven todos estos que corresponden a cálculos, una vesícula distendida con cálculos, ¿de acuerdo? Cálculos, ¿de acuerdo? Colecistografía oral. Esto es un procedimiento que se llama la colangiotransparieto-hepática, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? En introducir una agujita Shiva, ¿de acuerdo? Por supuesto que el paciente tiene que tener, ¿qué cosa? Las vías biliares dilatadas, ¿cierto? Entonces se canaliza una vía biliar y por ahí se inyecta la sustancia de contraste. Y en este caso lo que está revelando, ¿qué cosa es? Un calculito. ¿En dónde? En la parte distal del colon. Es un procedimiento que se hace, sobre todo, como le digo, en pacientes que tienen vías biliares dilatadas, ¿no? Esto